Buenas tardes, docente, compañeros todos. Hoy en esta oportunidad voy a hacer una exposición sobre el tema de los cambios y permanencias y reforma agraria en el Perú durante los años 1930 y 1990. Mi nombre es Ganato Linares y a continuación vamos a hablar de lo que serían los objetivos para esta dicha exposición. Uno es comprender los cambios y permanencias que sufrió el país entre los años 30 y los años 90 del siglo XX. Analizar la influencia de estos procesos en la sociedad peruana actual y también evaluar los impactos que ha sufrido de la reforma agraria desde tres perspectivas: política, económica y social. En el panorama general, durante estos periodos, el Perú vivió muchos cambios políticos. Hubo golpes de Estado, gobiernos militares como el Estado militar liderado por Juan Velasco Alvarado, que fue durante los años 70, que finalmente tuvo una transición democrática en 1980, pero también hubo demasiadas permanencias como la debilidad de las instituciones, la exclusión de campesinos e indígenas en la política. Por eso es de que hubo muchos periodos de inestabilidad en la política, las crisis económicas y la exclusión social debido a al racismo, ¿no? También hubo grandes migraciones internas masivas de los campos hacia las ciudades debido al centralismo, que hoy en día el país sigue sufriendo el centralismo, que todo va dirigido a la capital, ¿no? Como su mismo nombre dice, centralismo. Y también les había dicho de que hubo demasiadas reformas y golpes de Estado, ¿no? Que marcaron el rumbo del país. Los cambios y permanencias en la política. En lo que sería de políticamente hablando, fue importante este que hubo varios golpes de Estado y gobiernos militares durante esas décadas, ¿no? La reforma agraria que hizo un gran cambio fue al nacionalizar a muchas empresas agrícolas y también la transición democrática que se hizo en los años 80. Las permanencias que lamentablemente hubo una institución muy débil como para poder supervisar dicho cambio político y también la exclusión de los sectores indígenas y los rurales, ¿no? Los cambios y permanencias en lo económico. Básicamente, se intentaron varios modelos como la sustitución de importaciones, nacionalizaciones y control estatales. Sin embargo, la dependencia de las materias primas y la desigualdad económica siguieron siendo un problema grave que hasta hoy en día el país está sufriendo. Y en los años 80 enfrentamos una grave crisis económica e hiperinflación debido a que demasiada dependencia de las exportaciones primarias harían pues de que el país no pudiera desarrollarse en lo económico y también hubo una gran desigualdad económica en las varias estructuras del Estado. Los cambios y permanencias en lo social, a nivel social, hubo una gran migración del campo a la ciudad, como anteriormente les había explicado, que surgieron movimientos sociales y más personas accedieron a la educación, pero también persistieron la discriminación y la desigualdad, el racismo en acceso a servicios básicos. Principalmente en la década de los años 40, debido a la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran migración de países o de naciones, como en el caso de Japón, de China, de Corea, entre otros, ¿no? Que hizo que fuera un gran cambio en la sociedad, porque se mezclaron varias culturas, varias costumbres, ¿no? Pero pese a ello, aún sigue permaneciendo la discriminación étnica hasta nuestros días, ¿no? Influencia en el Perú actual, este, el centralismo persiste y los conflictos sociales hasta hoy en día no son resueltos. El modelo económico tiene con raíces en las reformas de este periodo, que a pesar de que se necesita un gran cambio para poder hacer nuestras propias exportaciones de nuestros propios productos, aún en día no se ha logrado cumplir ese objetivo.
Y cómo no, la memoria colectiva marcada por el autoritarismo y violencia interna. ¿Y qué fue de la reforma agraria? La reforma agraria fue aplicada durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado a inicios de la década de los años 70. Pero esta dicha reforma no fue muy bien ejecutada. Muchas cooperativas no funcionaron, bajó la productividad y el Estado no brindó apoyo suficiente como para realizar dicho objetivo. Eso provocó una gran crisis en el agro y obligó al país a importar alimentos, lo cual eso decayó en la inversión a estos productos. En conclusión, se podría decirse que la reforma agraria fue una medida necesaria con buenas intenciones, logros sociales, pero económicamente fue un, un fracaso rotundo por falta de planificación y apoyo técnico por parte del país, ¿no? Analizando políticamente, los beneficios que nos dio esta reforma agraria es que se debilitó el poder de la oligarquía terrateniente, ¿no? En los cuales básicamente los campesinos, Juan Velasco Alvarado dijo que los campesinos fueran dueños de sus propias tierras que estén trabajando. Se dio voz y tierra a los campesinos, ¿no? Como podemos ver aquí. Pero los problemas fue que fue un proceso autoritario sin participación campesina real. O sea, a pesar de que a los campesinos que estaban trabajando la tierra se les dio eh, pues el título de ser dueños de esas tierras, no participaron de la del trabajo de agricultura y no se consolidó una democracia agraria, que es lo que se necesitaba para que este dicho proyecto funcionara a tope. Analizando en lo económico, las consecuencias que tuvo la caída de la productividad agrícola, falta de apoyo técnico y financiero, como anteriormente habíamos dicho, creación ineficiente de cooperativas. En pocas palabras, hubo una crisis en lo agrario y mayor dependencia alimentaria que tuvimos que pedir básicamente comida de otros países. En lo social, sí hubo grandes logros, por ejemplo, fin de la explotación feudal en el campo, o sea, la explotación de los campesinos que básicamente eran tratados como esclavos en contra de su voluntad, haciendo largas jornadas de trabajo, pese a que las jornadas de trabajo solo durarían 8 horas cada día. Y también la reivindicación simbólica de los campesinos, ¿no? De que el campesino también tiene un trabajo importante para básicamente alimentar al país. Pero tuvo limitaciones como la persistencia de la pobreza rural, que no hubo apoyo económico por parte del Estado y también desigualdades raciales, desigualdades de clase que no se han resuelto hasta hoy en día. Y bueno, aparte de lo que se había dicho de la conclusión anteriormente, también políticamente rompió con el antiguo orden, pero no logró una transformación sostenible. Y fue una operación fallida por mala ejecución y falta de planificación, y también fue socialmente, como les dije, necesaria y simbólicamente poderosa. Muchas gracias por su atención.